a burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street. Up to the corner and round the bend. Right to the juke joint. 9:37 aquí en Rosario. Vamos a hablar ahora con uno de los economistas más destacados de la Argentina, el doctor Miguel Kigel. Doctor Kigel, buen día. ¿Cómo está? Gerardo Bongiovanni lo saluda. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo andas? Muy bien, aunque la verdad ha sido una semana brava, ¿no? No sé si en lo económico, pero sí en lo social, y ya sabemos, todo está muy entremezclado, ¿no? ¿Cómo está leyendo lo que está pasando en la economía y también en lo social, ¿no? Casi dos caras de una misma moneda. Sí, la verdad es que ha sido una semana difícil, o sea, para nosotros que estamos en Buenos Aires fue una semana imposible para circular por el centro de la ciudad. No sé si Rosario fue tan difícil, pero Buenos Aires era básicamente la avenida 9 de Julio fue casi toda la semana una playa de estacionamiento, digamos, no se podía avanzar. Sí. Pero justamente está relacionado con protestas sociales, algunos que uno entiende más y otras que uno entiende menos, digamos, ¿no? Porque es cierto que la situación económica, social, digamos, se deterioró el año pasado, fue un año recesivo y en general cuando la economía, digamos, entra en recesión o cae el nivel de actividad, eso le pega a la gente, a la pobreza, y como si también cuando la economía empieza a reactivarse y la economía empieza a crecer, en general también se ayuda a que la pobreza empiece a ceder, ¿no es cierto? No es lo único, no es una condición necesaria, no alcanza con crecer, porque hay gente que no necesariamente se beneficia del crecimiento, pero sin crecimiento es imposible bajar la pobreza, digamos. No hay experiencia en el mundo en el cual la pobreza se haya logrado reducir en forma importante sin bajar, sin que la economía crezca, ¿no? Ahora, para tratar de poner en números esto, a ver, corríjame, ¿no? O ayúdeme en el análisis. La economía argentina cayó el año pasado el 2 y pico, y hubo un proceso de pérdida de empleo, y los pronósticos serían que este año crezca el 2 y pico o el 3 y se genere empleo. Sí, este año se espera que la economía llegue a crecer 3%. En realidad, el tema del empleo no fue tan central al aumento de la pobreza, porque la verdad que el año pasado se habrán perdido, cuando uno pone todo junto, unos 40.000 empleos, el número exacto no me acuerdo, pero no es un número tan enorme, digamos. Cuando uno compara cuántos empleos en el sector formal se perdieron y cuántos pobres nuevos tenemos en la Argentina, la cifra de pobres es muchísimo más importante, con lo cual el tema es, yo creo que la recesión le pegó al sector informal, y no fue solamente menores empleos, sino baja de ingresos, ¿no? Y este año yo creo que, digamos, las dos cosas se van a revertir, y en un proceso lento, no pensemos que la pobreza va a caer de un año al otro en forma importante, pero si la economía logra entrar en un ciclo de crecimiento de 3, 4, 5 años, de crecer el 3,5%, que yo creo que es totalmente factible, los números van a ser otros, digamos, vamos a estar bien encaminados. Algunos economistas están muy preocupados por el nivel de gasto público y por el nivel de déficit fiscal. Algunos incluso llegan a decir que con este nivel de gasto público y de déficit fiscal va a ser muy difícil lograr un proceso de crecimiento sostenido. Sí, yo creo que, tenemos que entender por qué estamos donde estamos en términos de déficit fiscal y digamos qué se puede hacer y qué es razonable esperar que un gobierno que quiere encarar el tema lo pueda enfrentar. El déficit fiscal es grande, la verdad, pero ya llevamos básicamente muchos años de déficit fiscales muy grandes y sobre todo de un aumento muy grande tanto del gasto público y de la presión, y obviamente que para financiar ese gasto público ha habido que subir la presión impositiva, y la presión impositiva en la Argentina es muy alta, está en el orden del 40% del producto, cuando uno incluye todo como el impuesto inflacionario, es de la más excelente, de ser, si no es la más alta, de las más altas de la América Latina y de los países emergentes.
Y la verdad que nosotros eso le pone un costo muy grande a la economía, una presión muy grande a la economía, porque tenemos un sector formal chico, que es más o menos 65% de la economía, que tiene que pagar el grueso de ese gasto público, o sea, y que sufre esa presión impositiva. Entonces claramente hay un problema que hace y explica por qué Argentina es cara, por qué a veces no es tan fácil atraer inversiones como uno piensa, porque la gente empieza a hacer las cuentas y sobre todo las multinacionales que tienen posibilidad de invertir acá o en otros lados, dicen, este país está muy lindo, pero la presión impositiva es muy alta. Yo creo que el gobierno lo entiende eso, o sea, no estoy seguro, no es que creo. El tema es cómo se va corrigiendo temas que en la Argentina tienen, no sé, 20, 30 años y que se complicaron muchísimo en los últimos 10 años porque la presión impositiva aumentó mucho y el gasto público se potenció. Entonces, este es un proyecto a largo plazo que el ministro de Economía o de Hacienda ha dicho que lo va a empezar a encarar. Es un tema, digamos, que no se puede hacer fácilmente porque no es un tema solamente de la nación, sino que ahí también están involucradas las provincias. Y la verdad es que, digamos, desde el punto de vista de macroeconómico, yo creo que en el corto plazo va a ser difícil resolverlo, digamos. Esto es y mucho más difícil es resolverlo en una recesión. O sea, yo creo que hay que empezar a trabajar ya, como lo está haciendo el ministro, y aprovechar, digamos, el ciclo de crecimiento para que el déficit fiscal se elimine, o sea, por lo menos el déficit, llamamos primario, que está antes de intereses, y se empiece a bajar la presión impositiva. Miguel, te habla Jaime Abud, gusto de saludarte. Todo lo que estás analizando con tanta precisión es pese a que los términos del intercambio no podemos decir que sean desfavorables. Bueno, a ver, no son los que fueron en los mejores años, digamos, del kirchnerismo, digamos, bueno, una soja de 6.50. Bueno, son pero... mejores que los que tuvo de la Rúa, digamos, pobre hombre. Pero... Que tuvo, eso sí, pero, digamos, tenemos unos precios razonables, pero, digamos, no son los mejores precios. Por ejemplo, con estos precios de petróleo y gas, Vaca Muerta, digamos, no trastabilla, digamos, no le cuesta arrancar. O sea, creo que para el agro es también, para muchos sectores de la economía es también, pero hay otros productos, por ejemplo, para minería estos precios de metales siguen siendo muy altos, no así para petróleo, donde Argentina tiene una deuda pendiente enorme, porque la verdad es que, digamos, nos cuesta con estos precios atraer inversiones importantes en petróleo y gas. Y hay un factor adicional, digamos, que la eliminación de las retenciones a la exportación ha sido, creo, una medida muy buena que ha tomado el presidente Macri, pero, digamos, obviamente que le ha costado ingresos, y eso también agravó el déficit fiscal. O sea, a veces tomar algunas medidas que son buenas para la producción, buenas para la economía, buenas para la gente, en el corto plazo repercuten negativamente sobre las cuentas fiscales. Y bueno, y eso hay que decidir qué se hace. Si se acepta un déficit fiscal un poquito más alto de lo que me gustaría en la transición para justamente corregir problemas de los que tienen larga data en Argentina, y bueno, durante eso, la forma más efectiva de hacerlo es que el déficit se corrija más lentamente, y obviamente eso implica más emisión de deuda, o si queremos atacar el déficit fiscal de una, y que es más difícil y mucho más una recesión, y bueno, y eso implica otro tipo de riesgos. Usted lo dice bien, no, estos problemas no son nuevos, y además el gobierno, como es obvio, heredó una situación terrible, digamos así, no solo por los números y los datos reales, sino también por el esquema que se había armado, donde estaba todo al revés. Lo que sí es nuevo es el modelo de gestión de la economía que está implementando el presidente Macri, que es sin un nombre fuerte, con un equipo. Yo creo, si tiene éxito, va a ser un cambio revolucionario en Argentina. Ahora, hay mucha gente que le genera duda a este modelo de un Ministerio de Economía dividido en 6 o en 7, ¿no? Sí, yo creo
algo que hasta ahora no ha funcionado como nos hubiera gustado, digamos. Todavía creo que este mecanismo tiene que probarse como que puede llegar a funcionar. Me parece que la Argentina tiene temas muy complejos. Cuando digo complejos es, por ejemplo, cuando uno toca la eliminación de un impuesto, como puede ser las retenciones, o puede ser otros impuestos a la renta financiera, o puede ser considera distintos tipos de impuestos, tiene ramificaciones en toda la economía, digamos. O sea, claro. Lo que es bueno, por ejemplo, sería eliminar un impuesto como las retenciones, que obviamente que un ministro de Agricultura siempre lo va a defender. Del otro lado va a estar el ministro de Hacienda, que va a decir, eso me complica a mí las cuentas fiscales, no lo hagamos. Y va a venir el ministro, no sé, del Banco Central, y va a pedir que se elimine el impuesto al cheque, y va a venir el ministro de Industria y va a pedir que pongan más reembolsos a las exportaciones, porque las economías de industria con este tipo de cambios no puede funcionar, y cada uno hace su lobby, digamos, y alguien tiene que ser el que coordina todos estos lobbies y va poniendo prioridades y va diciendo, esto me parece más central que esto otro. Y en general eso lo hacía el ministro de Economía, que a lo mejor fueron excesivamente fuertes. Yo diría que los casos más recientes de ministros fuertes fueron el ministro Cavallo y el ministro Labaña. De ahí, a partir de ese momento, empezó a debilitarse un poco. Y la verdad que hoy, si me preguntan quién es la persona o las personas que están coordinando este proceso, no me queda muy claro, ni tampoco me queda claro cuál es el procedimiento a través del cual se van, por ejemplo, fijando prioridades, cuánto de gasto social, cuánto de gasto en infraestructura, cuánto de gasto en vivienda. Es un proceso bastante atomizado y creo que no está para nada aceitado en el gobierno, ¿no? Y bueno, eso le pone mucha presión al presidente, que seguramente es el que al final corta el bacalao al final, y el presidente tiene muchos temas, porque no está solamente en la economía, está en la economía, en las relaciones internacionales, tiene problemas sociales, tiene que manejar un gabinete, digamos. Entonces yo creo que esto está por ahora funcionando bien. Doctor Quique, le agradecemos muchísimo este contacto, ha sido muy gentil, que tenga un buen fin de semana. Bueno, buen fin de semana para ustedes también, Hasta luego.